Radio Chilena del Maule, 1090 en amplitud modulada y Fundación Crate presentan el programa Caminos de Esperanza. Hola queridos amigos, muy buenas tardes, las 15:04 de hoy día, jueves 18 de junio de 2005, estamos en el programa Caminos de Esperanza de Fundación Crate, hoy día para hablar sobre la comunicación en la familia. Nos acompañan dos profesionales del Centro de Atención Ambulatoria de Linares, DAM Linares, Viviana Rodríguez, trabajadora social, y Catherine Escárate, psicóloga. ¿Cómo estás, Viviana? Bien, muchas gracias. Catherine. Muy bien, gracias. Bueno, hoy día vamos a conversar un tema bastante interesante, fundamental para poder entendernos bastante bien. Para partir, Viviana, Catherine, quiero, antes de hacer la primera pregunta, invitar a nuestros amigos que nos están escuchando a través de Radio Chilena del Maule a que, si tienen alguna consulta respecto de lo que nosotros estamos conversando, no duden en llamarnos. El teléfono es el 2-613-757. 2-613-757. Vamos a partir con lo básico. Cuando hablamos de comunicación, solemos asociarla a diálogo, a conversación, a hablar. Pero yo creo que es bueno partir dando algunas nociones básicas de lo que ello implica para posteriormente entrar más en tierra derecha. Yo, cuando entré a estudiar periodismo, hace algunos años atrás, casi 25 años atrás más o menos, me acuerdo que la primera clase de comunicación social, la profesora de comunicación social nos dijo, era a las 8 de la mañana, y nos dijo: quiero que en un papel anoten todas las acciones comunicacionales que desarrollaron desde que se levantaron hasta que llegaron a esta sala de clase. Y la mayoría, 99% del curso, nos limitamos a indicar aquellas solamente donde había conversación involucrada. Uno o dos compañeros pusieron cosas que para el común de nosotros no era comunicación, como gestos, mirada, gestos con la cara, con las manos, con los brazos, y ahí se nos abrió un mundo completamente distinto. Partamos dando esas nociones básicas. Claro. Principalmente, comunicación se trata de un intercambio de información, como dices tú, no necesariamente de una forma hablada, sino también de una forma que no es verbal, que tiene que ver con lo que tú estás mirando, con el interlocutor, con la otra persona con quien tú conversas, ya sea la posición en la cual estás sentada, la forma en cual te mira, las expresiones que tiene, que uno puede interpretar, que normalmente uno no piensa que es comunicación. Sin embargo, la comunicación es universal y es imposible no comunicar, ya sea una u otra percepción de la otra persona. Así claro, en ese aspecto es fundamental que cuando nos comunicamos, el lenguaje verbal y no verbal siempre se mezcla, ¿cierto? Entonces, cuando interactuamos con un otro, podemos ver distintas señales que no solamente lo oral nos permite conocer. Por ejemplo, y quiero explicarlo un poquito, a veces la misma frase toma dos sentidos, ¿no es cierto? Cuando podemos ver el lenguaje corporal que está, o incluso la entonación que le da a la persona. Entonces, por eso es importante comprender que la comunicación siempre va a ir ligada a diferentes aspectos, para que podamos entender un poquito a grandes rasgos. Qué culpa que interrumpa, y ahí es cuando, por ejemplo, se generan los grandes problemas domésticos. ¿Qué fue lo que me quisiste decir por WhatsApp? Claro, y que tú dijiste, claro. Sí. No, porque yo, y alguien se enoja, y dice, no, pero es que yo no te lo dije en mala onda, te lo dije en buena onda, y ahí obviamente ayudan un poco los emoticones, porque uno dice tal cosa y acompaña una carita feliz para dar la sensación de que la entonación fue en buen sentido, no en mal sentido. Eso es fundamental, porque en el fondo, inclusive hasta una mirada, o como levanté la ceja, cambia sin todo, tener que hablar y sin haberte hablado, ya es comunicación. Ya es comunicación. Los emoticones son comunicación. Claro. Efectivamente. Una cara feliz, una cara triste, una cara enojada. Eso ya es una comunicación. Y ya da a entender qué es lo que está pasando con el otro. Porque la comunicación también es importante percibir a través de la comunicación no verbal, a través de los gestos, el estado emocional de la otra persona para permanecer con la comunicación, para que sea efectiva, digamos, una comunicación, para que resulte. Mira, esta misma profesora que yo les contaba hace un par de minutos atrás, después que hicimos el ejercicio,
y que se resumía un poco lo que estábamos conversando nosotros recién, nos señala que ella una vez le tocó, haciendo su doctorado en Estados Unidos, compartir frente a frente en un tren en Estados Unidos espacio con un japonés. Ella hablaba inglés, el japonés no hablaba inglés, no tenían un idioma en común, una lengua en común para comunicarse, pero trataron de comunicarse por otras vías, a través de gestos, a través de movimientos de cabeza, movimientos con las manos, etcétera. Resultado un poco frustrante, decía ella, al final del viaje. Claro, nos comunicamos, pero no logramos que la comunicación fuera efectiva porque no hubo traspaso de información. Claro. Porque tenemos que entender que comunicación también hay cuando no nos estamos traspasando información. Claro. Y ahí entramos a una parte que es clave. ¿En qué momento la comunicación se hace efectiva? Claro. Lo importante acá es entender que la comunicación no es solo decir lo que uno piensa, lo que uno siente o alguna noticia que está entregando, sino lo importante es cerciorarse de que la otra persona escucha, que entiende y que recepciona de una forma adecuada la información que uno está dando. Por algo es intercambio, ¿ya? Y eso tiene mucho que ver también con la actitud que uno presenta, tanto para como para decir las cosas, como para recibir también la información que se está dando, digamos, en este intercambio. Sí, yo creo que eso es como lo básico, ¿eh? Yo creo que en general es sumamente importante que hayan dos personas que sean capaces de comprender lo que se está transmitiendo, que se conozcan, que se escuchen, ¿no es cierto? Eso es fundamental para que exista una comunicación efectiva, conocerse. Ahora, es bien poco común actualmente la actitud de escucha. Se utiliza mucho el solo decir. Claro. Entonces después será yo te dije, no, pero ¿cuándo me dijiste? Yo te dije esto, no, es que yo no entendí esto. Yo lo entendí así. ¿Por qué? Porque no está la actitud de escucha, no está la actitud de mirarse, de verificar que la otra persona haya entendido. No está arraigado en la costumbre, digamos. Tú dices que hoy general. En día, ¿y eso sí. por qué se da? Sí. A juicio de ustedes, porque... Yo creo que las personas han perdido la habilidad de comunicarse. Se cometen hoy en día muchos errores al momento de mantener una comunicación. O sea, como dice Viviana, la gente se interrumpe, no se mira a los ojos, da por hecho situaciones que deberían conversar en familia, tiende a juzgar lo que dice el otro antes de siquiera darle la oportunidad de explicarse al otro. Eso es porque la sociedad anda más acelerada, por el aumento de las tecnologías, porque cada vez estamos más distantes. Yo creo que todo influye un poquito. ¿Y la inmediatez? Sí. O sea, cuando un adolescente le grita del segundo piso, mamá, eso no es una comunicación efectiva, porque o le dice, mamá, no sé, pasó esto, mamá, pasó esto otro, no se está mirando, no está bajando a decirle cara a cara, claro, mamá, no prende el televisor, claro, por ejemplo, claro. Sino que mamá, y la mamá tiene que, y si la mamá no subió, ahí quedó. No bajaron. Entonces el tema de la inmediatez que ahora está por todas partes como una necesidad general, está también perjudicando el tema de que se lleve a cabo, principalmente en la familia, una comunicación efectiva. La inmediatez entonces es la que nos está matando como sociedad, además. Claramente, claro. Sí. Ahora todo tiene que ser rápido. Tiene que ser rápido porque todo es para ayer. Entonces todo es para ayer, exacto. Y efectivamente entonces ahí nos encontramos con una sociedad, como ustedes señalaban, que está dejando de dialogar. Dialogar en términos amplios, no solamente el habla, está dejando... ¿Por qué no nos estamos mirando a los ojos? En términos sentido figurado, ¿no? Es que, pero ¿por qué no nos estamos poniendo atención? Uy, yo creo que al igual que en lo anterior hay muchos factores que están influyendo. No sé, hoy en día incluso es más fácil comunicarse a través de otros medios que nos permiten decir todo lo que queramos decir sin tener que correr el riesgo de mirar a los ojos a la otra persona con la que vamos a hablar. Estoy hablando de los medios, las redes sociales, ¿no es cierto? A veces un papá por Facebook capaz de decirle te amo un hijo, porque es mucho más fácil que exponerse a la situación de decirle te amo hijo, ¿no es cierto? La ansiedad que eso genera hoy en día y también el miedo a ser rechazado por lo mismo. Claro. No, y ahí viene el tema de que uno puede tener un par de miles de amigos en Facebook, pero en la práctica no conversas ni te juntas con el
0,5% de los que tienen, o puedes pasar por la calle y no te saluda porque esa persona en algún momento la agregaste. Ahora, también hay que tener cuidado porque resulta que te das cuenta que de repente aumenta mucho esto del ataque. O sea, hoy en día, y tú lo señalabas recién, Catherine, nos encontramos con una situación de que la gente como que tiene temor a ser rechazada, tiene temor a decir las cosas cara a cara, pero en un computador soy amo del mundo, por lo tanto en un computador mando la pachotá nomás. Y al que le tocó, al que le quepa el poncho que se lo ponga, y esa es como la lógica. Es que no hay juicio actual. inmediato. Claro. No hay reacción inmediata de la otra persona, por lo tanto no hay riesgo. Ya. Es mucho más fácil. Estás solo, tú estás en tu comodidad. Entonces no hay riesgo de que la otra persona, de ver, de presenciar y de ser testigo directo y por lo tanto tal vez víctima de un rechazo o de un juicio o de crítica o de críticas. Por lo tanto, tips de ustedes dos, así cortitos, antes de ir a la pausa. ¿Qué es lo que hace que una comunicación sea efectiva? Mirarse a los ojos, hacer el ejercicio de mirarse a los ojos, de escucharse, complementar lo que la otra persona nos dice a través de los mismos gestos que uno puede hacer, sonreírle al hijo, por ejemplo, hacerle caricia a un hijo. Cerciorarse de que la otra persona entienda lo que estás tratando de comunicar. Porque generalmente no todos están dentro de la misma frecuencia de comunicación, cuesta comunicarse, no es fácil, más todavía en estos tiempos por lo que hemos conversado. Entonces hay que cerciorarse si la comunicación efectivamente es importante, si se trata de sentimientos, de opiniones, es necesario que la otra persona entienda lo que uno quiere decir, y hay que cerciorarse de eso. Y esforzarse, Sí, porque esforzarse. Tiene que haber un ejercicio por parte de la persona. Claro, no es tan fácil. Claro, o sea, lo primero es preocuparte de que si te estoy hablando no estoy mirando el televisor. Claro. Me doy el tiempo para hablar contigo. Y una vez que termine de hablar contigo, conversar, dialogar, me preocupo de entender que tú entendiste lo que yo quise decir. Por tono, por contenido, o sea, forma y fondo, ¿cierto? Claro, exacto. Perfecto. Forma y fondo. Estamos hablando sobre la comunicación en familia con Catherine Escárate, que es psicóloga, Viviana Rodríguez, trabajadora social, ambas del Centro de Atención Ambulatoria DAM Linares de Fundación Crate. Me traba un poco la lengua, es como largo el nombre. El Centro de Diagnóstico Ambulatorio DAM Linares. Un proyecto obviamente que trabaja en conjunto con... Es un proyecto Sename, ¿cierto? Claro. Chicas, veníamos recién hablando sobre la comunicación. Para quienes se vienen recién incorporando a nuestra audiencia, estamos hablando sobre la comunicación y partimos haciendo algunas nociones básicas de qué es lo que es la comunicación, que va mucho más allá de lo que solemos entender, que es solamente conversar. Tiene que ver con gestos, tiene que ver con mirada, tiene que ver con la entonación de la voz. Y tanto Catherine como Viviana nos están dando algunos tips, algunas recomendaciones de qué hacía que eso fuera efectiva. ¿Podemos recordar brevemente antes de seguir conversando para que la gente entienda? Principalmente preocuparse y considerar no solo lo dicho, sino que también los gestos, tanto de rostro como de cuerpo, digamos, de la otra persona con quien uno se está comunicando, con quien está interactuando, ¿cierto? Y también cerciorarse de que la otra persona entiende lo que uno quiere decir, lo que uno quiere comunicar, ¿ya? De esta forma se puede llegar a acuerdos, se puede establecer una comunicación efectiva que lleva, digamos, a lograr un objetivo común, ya sea dentro de la familia o en el ámbito laboral. Sí, básicamente es eso, así como un poquito más específico como tip, como familia tratemos de mirarnos más a los ojos, tratemos de, yo lo decía con anterioridad, ¿no es cierto?, de complementar cuando estemos conversando con nuestros hijos principalmente, con una expresión facial que esté acorde con lo que nos dice nuestro hijo. O sea, si nuestro hijo nos cuenta algo alegre, sonreír; si nuestro hijo nos cuenta algo triste, ponernos tristes con él, acariciarnos, tocarnos, repetir, a lo mejor hacer un pequeño resumen. Eso también es súper bueno, cuando los padres conversan con sus hijos y hacen un pequeño resumen de lo que el mismo hijo le dijo, es súper nutritivo para la comunicación. El hijo está en el fondo, claro, me están pescando. Me están poniendo mucha atención, o sea, a tal nivel que mi mamá es capaz de hacer el resumen de lo que yo dije. Y se siente importante. Claro, y eso se siente valorado. Fíjate que cuando a mí me pasa, yo tengo un hijo va a cumplir 5 años ahora en agosto, si Dios quiere. Cuando he llegado de repente a estar haciendo algo en paralelo, cuando él me está contando algo, él me para y me dice: hey papá, deja de hacer lo que estás haciendo y ponme atención.
Maravilloso. Y yo encuentro, pero fantástico, 4 años, 11, casi 11 meses, y él es capaz de decirme, oye, yo merezco tu atención, te estoy contando algo que para mí es importante. Y como tú bien dices, me pone mucha atención en los gestos que coloco. Claro. Si me alegro, si me entristezco, él ve hasta como mis ojos están recibiendo lo que él me está contando. Hay una clara interpretación de lo que estamos diciendo, de interpretar los gestos o el aspecto corporal de la persona mientras uno le está hablando. O sea, tú no lo estabas mirando, por lo tanto él entendió que tú no le estabas poniendo atención. Interesante y muy importante, y lo que me lleva a una pregunta fundamental para esto. ¿Por qué es tan importante entonces que la comunicación sea efectiva dentro del grupo familiar, entendiendo ya sea entre padres o cuidadores y los menores de edad, los niños? Es importante porque es necesario conocerse, ¿ya? Dentro de la familia, principalmente para los padres, desde los primeros días de vida hasta la adolescencia, hasta la independencia de los hijos, es necesario conocerlos, porque así, de esa forma, uno puede orientarlos adecuadamente según las inquietudes que ellos van teniendo. Uno puede ir interpretando, tener la sensibilidad suficiente como para interpretar sus estados de ánimo, por si es que necesita ayuda de alguna forma, ¿cierto? Principalmente lo que tiene que ver con tensión emocional, y también para poder llamarles la atención cuando corresponde, establecer límites cuando corresponde con los niños, cuando sea justo también. Cuando logramos entonces que la comunicación sea así, sea efectiva, es decir, que hay una recepción buena por parte del hijo, el niño también desarrolla una autoestima más alta. ¿Sí? Este niño es más seguro de sí mismo, se siente amado por sus padres, entonces va a ser capaz también de amar al resto y de respetarlos, porque la familia también es el principal sistema que entrega valores y normas a los niños. Entonces, cuando hay buena comunicación, la familia logra transmitir esto al niño, y el niño logra adaptarse también a su entorno social, o sea, a la escuela, a sus amigos, el día de mañana a su trabajo, ¿no es cierto? Entonces, la verdad es que es fundamental para que este niño se desarrolle lo más saludable posible. Lo estamos empoderando, como claro, dicen en ciertas áreas. Estamos empoderando entonces al menor de edad en su rol de persona. Exacto. Estamos diciendo, tú vales tanto como yo. Y si tú me tienes que poner atención cuando yo te corrijo, cuando te felicito, cuando te estoy dando una sugerencia, yo también te voy a poner atención cuando tú me estás hablando o me estás reclamando, porque obviamente ellos son sujetos de derechos y deberes, por lo tanto, mi hijo tiene derecho a ser escuchado. Sí. Así como tiene ese derecho a ser corregido, pero él también tiene derecho a ser escuchado porque su opinión es válida. Exacto. Ahora, en esta comunicación efectiva que se tiene que producir en la familia, también hay una responsabilidad permanente, ¿cierto? O sea, pero ¿parte desde cuándo? Desde que el niño empieza a tener conciencia de, o mucho antes, porque si vamos a lo que estábamos conversando al inicio, que la comunicación no es solamente hablar, sino que es, yo creo que parte con el apego, ¿no? Yo creo que parte desde que viene en camino el bebé, ¿sí? Estos papás tienen que estar preparados, o esta mamá solita, o como sea esta familia, ¿ya? Quien va a cuidar al niño tiene que tener las habilidades para comunicarse él desde temprana edad. Sí, tiene que ser un padre que esté disponible, un padre que esté dispuesto a escuchar, independiente de la edad del niño, ¿sí? Porque por mucho de que tenga 2 años y lo que tenga que decir a lo mejor no nos parezca muy relevante, es un niño que igualmente se quiere comunicar. Ya. Entonces, de todas maneras, este padre tiene que darse el tiempo, o este cuidador, tiene que darse el tiempo de generar espacios para que este niño se sienta escuchado y acogido. Claro, porque el llanto ya, el solo llanto de la guagua es comunicación. Es una Claro. llamada de atención. Es, Sí. me hice, tengo hambre. Claro, sí. Claro. Estoy Sí. incómodo, tengo calor, tengo frío. Todo eso es tengo- comunicación. O me pica la Entonces- etiqueta de la... no sé. Estoy molesto, no sé todo, por qué. claro. Es una llamada de atención. Igual que la gente últimamente tiende a sentirse mal o sentirse, no sé, tal vez un poco ridículo, o que los demás los vayan a jugar por eso cuando hace ño, con los bebés. Así como, eso es una forma de estímulo, es una forma de comunicación con ellos. ¿Ya? Así como que, de hablarles como bebés, o hablarles, eso es una forma de estimularlos, de darles a entender que hay atención hacia ellos, que hay cariño hacia ellos. Oye, disculpe que te interrumpa, pero Sí. pregunta para las dos. A propósito que tú vas acá a hablar ese del año Sí, puede que...
He escuchado que de repente es positivo y de repente hay gente que dice que es negativo, que al niño no le hables tanto como niño, sino que le hables como una persona, porque no es tanto, ay, mi niñito, de repente es como, he escuchado que algunas personas recomiendan que no, que uno les trate más como, no adultos, pero como niños, no como bebés. Es que no necesariamente tiene que ser eso permanente. Estamos hablando de momentos de estimulación, de juego, de expresión de afectos hacia el niño. Cuando uno tiene necesidad de explicarle algo al niño, debe explicarle de una forma como uno habla, porque así el niño lo conoce a uno como es. Entonces, no con todas las entonaciones necesarias, cuando uno está contento, cuando uno está triste, cuando uno está enojado. Entonces, claro, los momentos de juego, de expresión de afecto, sí, es muy importante. ¿Por qué? Porque estimula al niño, ¿ya? Pero sí en los momentos en que es necesario conversar, en que la cosa se pone más seria, ¿cierto? Que hay que transmitir valores, que hay que transmitir reglas, uno tiene que actuar como actúa normalmente. Y hablarle en chiquitito. Es que por eso es importante que adaptarse a la edad del niño. Claro. Yo creo que a un niño de 2 años, efectivamente, le podemos hablar un poquito más de chiquitito. De la tacita, que sea tomar su tecito. Pero una cosa que sea, no una rutina diaria, porque igual el niño tiene que desarrollar su lenguaje, tiene que aprender que se llama taza, no tacita, ¿no es cierto? Y siempre ir teniendo consideración de las distintas edades por las que va pasando el niño. ¿Hasta cuándo le puedo hablar al niño todo en chiquitito? Que va a tomar el telefoncito para tomar su Yo sugeriría que en realidad hay que evitarlo, ¿ya? Hay que evitarlo porque igual se puede transmitir el mismo cariño a un niño, no necesariamente haciendo diminutivo en las palabras. O sea, yo creo que a lo mejor decirle hijo te amo tiene el mismo énfasis que decirle te amo mucho. No sé, en el fondo existen otras formas de transmitir el cariño que son mucho más efectivas que hablar con los diminutivos, que al final le provocan igual un daño en el desarrollo de su lenguaje. ¿Por qué? Porque en el fondo aprende e interioriza esa forma de hablar. Hay muchos niños que tienen 7 años y todavía hablan como bebé, ¿sí? Entonces, por eso igual no es muy positivo. Además que el niño también va dando las mismas señales de que, porque va, a ver, mamá o papá no son las únicas personas con las que se comunica. Los niños ya una vez, no sé, entran al jardín o a la sala cuna, también se comunican con otras personas. Entonces en algún minuto el niño entiende la palabra como realmente es y la empieza a utilizar, y ahí se van dando las mismas señales para los papás en los momentos que es necesario ir creciendo. Yo en términos generales procuro evitar hablarle a mi hijo en chiquitito. Yo siempre hablo de te vas a tomar, no sé, tu sopa, vas a comer tu plato de comida, etcétera, etcétera. Pero de repente, por esta cosa de cariño, me sale, le digo, bebé, por decirle mi amor, de repente le digo bebé, y él me para y me dice, hey, yo ya no soy bebé, soy un niño. y me corta el tiro, me pega rápidamente la ubica. Ahora, ustedes en el Centro de Diagnóstico Ambulatorio ven a diario la importancia de una comunicación efectiva. ¿De qué modo esta ausencia de comunicación incide o facilita la vulneración de derechos de los menores? Primero partamos hablando de qué se entiende por vulneración de derechos, para que nuestros amigos auditores sepan más o menos de qué estamos hablando. O sea, en sentido de privaciones que les generamos, de no tomarlos en cuenta. Claro, hay diferentes vulneraciones de derechos a las que se ven expuestos los niños que nosotros vemos. En general podemos decir que cuando se vulneran los derechos de un niño es cuando este niño no está creciendo en las condiciones necesarias para su desarrollo adecuado. Podemos así, más o menos, para que se entienda con facilidad. Nosotros en nuestro trabajo, lamentablemente, vemos que hay muchos problemas de comunicación en casi todas las familias que nosotros nos llegan a atención. Disculpa, ¿a ustedes le llegan, para que nuestros amigos en la casa entiendan, a ustedes le llegan niños derivados de tribunales, porque han sido vulnerados en sus derechos? Claro. Está establecida una medida de protección con el fin de averiguar si efectivamente hay vulneración de derechos, cuál es el nivel, cuál es el daño que existe. Nosotros hacemos ese diagnóstico, ¿sí? Y ahí determinamos la vulneración. Y tú, Catherine, me estabas diciendo que ves que hay problemas de comunicación efectiva. Sí, en general, sí. O sea, es un tema a nivel social también, pero en general nuestro trabajo lo vemos muy seguido. Y esto incide en que los niños muchas veces no tengan la confianza, ¿no es cierto?, para transmitir muchas de las dolencias que lo afectan con sus propios padres, que son las personas con las que ellos deberían tener la mayor facilidad para comunicarse, ¿sí? Un niño debería poder recurrir a su padre cuando está siendo, no sé, vulnerado por algún tipo de abuso sexual, por ejemplo. Un niño tendría que tener la facilidad de recurrir a ayuda, no sé, pues si el padre está maltratando, a lo mejor pedir la ayuda de la madre. Y esas confianzas no existen, y muchas veces los niños
cuando llegan con nosotros, como nosotros los estamos escuchando, los estamos mirando a los ojos, le estamos dando la oportunidad de sentirse acogidos, nos cuentan, ¿sí? Y ahí uno se da cuenta que en realidad, en general en las familias falta mucho eso, falta mucho el que se generen espacios de comunicación. Entonces, al menos así lo veo yo, no sé. No, yo estoy de acuerdo. También influye mucho el tema de el escaso nivel de educación que existe, por lo menos en la mayoría de las familias con las cuales nosotros trabajamos, y el alto nivel de deprivación sociocultural, que son gente que no ha tenido la posibilidad de conocer, digamos, un trato adecuado. Son problemas que vienen también por generaciones. Entonces son cosas que se normalizan, que se cree que es normal cuando no lo es, y tiende a repetirse cada vez con sus hijos y con los nietos, y etcétera, etcétera. Entonces es algo que está muy arraigado en la familia, este tema de no conseguir una comunicación efectiva. Además que no se habla, o sea, dentro de la familia en la mayoría de los casos estamos hablando de jerarquía, no de autoridad. Por lo tanto, mamá o papá son la autoridad y se hace lo que ellos dicen, y si no, ya se está rompiendo con la norma y hay castigo, muchas veces físico. Entonces, porque hay escasa posibilidad de tolerar esta rebeldía, principalmente que pasa con los adolescentes cuando están buscando su propia identidad también. Entonces, hay escaso conocimiento de el desarrollo, de lo que sucede, las etapas de desarrollo de los hijos, y eso genera angustia, genera no saber qué hacer, cierta incertidumbre, y genera violencia en general. La no comunicación genera mucha violencia. Por lo tanto, en todos estos grupos familiares con los que ustedes están haciendo mención, no se dan las recomendaciones que ustedes han dado ya en 2 momentos en el programa respecto de por qué, o sea, cómo se debe llegar a esta comunicación efectiva. Por lo tanto, es la carencia precisamente de la comunicación efectiva la que abre la puerta entonces a que un menor de edad sea vulnerado en su derecho, y tomando en cuenta el espectro más amplio, o sea, desde no ser bien alimentado, no ser bien pescado, como se diría en buen chileno, hasta cosas muy graves como abusos sexuales, porque el niño no ha sido obviamente validado como tal, como persona. Lo que tú recién señalabas, Viviana, que en el fondo en estas estructuras tan tradicionales y tan a la antigua, donde el niño no tiene ni un derecho, solamente obligaciones. Sí. O sea, igual es importante no ser a lo mejor tan crítico con los propios papás, porque a veces uno cae en eso, como juzgar mucho a los papás, porque ellos tampoco tienen los conocimientos como para llevar a cabo este tipo de comunicación. No, ¿sí? Un tema más cultural que de persona. Entonces, la verdad es que muchas veces ellos nos dicen, pero si yo me comunico, yo le pregunto, ¿cierto? Yo lo interrogo. Entonces, claro, existe como un desconocimiento a cómo llevar a cabo una comunicación que realmente funciona al interior de la familia. Y yo creo que ese es el gran problema. Claro, como lo decía bien Viviana, tiene que ver más que con la persona en sí, es con las carencias que la persona tiene, educacionales, culturales. Sí. Bueno, estamos hablando sobre comunicación en familia con Viviana Rodríguez, trabajadora social, y Catherine Escárate, psicóloga, ambas del Centro de Diagnóstico Ambulatorio DAM Linares de Fundación Crate. En la parte anterior del programa estábamos hablando sobre por qué es tan importante en realidad la comunicación efectiva entre padres o cuidadores y los niños, en el fondo, dentro del grupo familiar. Tanto Catherine como Viviana hacían énfasis en cómo ello va, obviamente, dándole validez al niño en su rol de persona, y no solamente como alguien que tiene que recibir instrucciones, y de ahí conversamos algo muy interesante desde la experiencia de ambas en el Centro de Diagnóstico Ambulatorio, de qué modo la ausencia de esta comunicación efectiva incide o facilita la vulneración de derechos de los menores de edad. Y ustedes me estaban contando que efectivamente en la mayoría de los casos se daba falta de comunicación efectiva y aumentaba la vulneración de derechos de los niños. Eso ha sido, según ustedes, un tema, y me lo explicaban, o sea, más que culpa de las personas, un tema cultural, más general. Aquí falta mucho lo que es la expresión de afectos, lo que es la expresión de opiniones, de emociones.
si los padres no lo tienen, los niños no lo van a desarrollar, eso es obvio. Entonces, en ese sentido, falta mucho la comunicación para que se evite todo este tipo de problemas. O sea, a un niño que le están pegando en el colegio o que le están haciendo cosas peores, digamos, ya sea un maltrato físico grave o incluso un abuso sexual, o algún tío o alguien de la misma familia, el niño no va a saber expresarlo si los padres no son el ejemplo de ello. Entonces, si un padre o una madre no conoce cómo dar a conocer lo que le está pasando, lo que siente, lo que opina, es bien difícil que la niña y niño lo vaya a desarrollar, por lo tanto se perpetúa esta situación de, ya sea que el niño esté viviendo y que no es conveniente, digamos, para el desarrollo del niño y de la niña. Ahora, se perpetúa para él en cuanto sujeto de la vulneración, pero claro, además él va a tener unas probabilidades de repetir esto como adulto con sus hijos o hija tremendo. Se diría que la lógica no indicaría en todos que los casos, pero sí. ya, Sí. no en todos los casos. ¿Qué hace No que todo. no en todos los casos se dé? Las características que tiene la misma persona, la capacidad de sobrellevar la adversidad, de conocer, de diferenciar el bien y el mal, la empatía que puede desarrollar, la capacidad de ponerse en el lugar del otro que pueda desarrollar con su propio hijo o con otras personas. Esta capacidad un poco Que eso de también, autodefinirse, de poder... autodefinirse. En el Exacto. fondo, en algún momento, cuando nosotros nos volvemos adultos, tenemos la capacidad de explorar nuevos recursos. Claro. ¿sí? Y darnos darnos cuenta de que no queremos Claro. repetir A lo el mejor esquema, quiero ser diferente a lo que yo viví. a cómo me trataron. Claro. Claro, en general hay dos opciones: o normalizas la forma de crianza que tuviste, o estableces ciertas críticas y repites, esto me gusta, esto lo voy a repetir o no lo voy a repetir. Claro. Y aquí en este tema no tenemos que dejar de pasar algo. Yo se los comentaba hace un rato antes de empezar el programa. Cuando estamos hablando de los actuales menores de edad, los niños, las niñas, los adolescentes, en el fondo estamos hablando de un grupo que pertenece a lo que en la teoría a nivel internacional se ha identificado como generación Z. La gente que nace en los últimos años, o inclusive algunos indican que los que ya empezaron a nacer el año 2000, 2005, hay algunos que son generación Z. Dicho de otra forma, son los también conocidos como nativos digitales. Antes de ellos estaba la generación Y. La generación Y era la del aquí y ahora. ¿Ustedes se acuerdan hace un año atrás, hace como 4 años atrás, una noticia que hubo de un chico que llegó después de un carrete a pedir un McCombo en promoción a la hora del desayuno? Y que decía, quiero mi McCombo, no sé cuánto, aquí y ahora. Y él pertenece a la generación Y. Y la generación Y son los del aquí y ahora. Esa es como la principal característica de esa generación. La principal característica de la actual generación, de la generación Z, es que son los nativos digitales. Y Que vienen con chip incorporado. vienen con la tarjeta de video, con la tarjeta Con el multimedia. celular en la mano. Y con el celular, exacto, y ya ni siquiera el celular con botones, el celular No, touch. el touch. Ahora, ¿de qué manera esta familiaridad con las nuevas tecnologías, esta familiaridad nativa con estas nuevas tecnologías, de qué manera incide en cómo se comunican con los adultos, cómo se comunican con nosotros? Yo creo que eso va a depender también del desarrollo de los adultos en la tecnología. Porque si el adulto está capacitado con la parte tecnológica, puede ser incluso un recurso, ya que es la opción preferencial del hijo. Entonces puede ser incluso un recurso para poder comunicarse con él o para potenciar una relación armónica o una relación afectuosa con su hijo. Como tú decías delante, a lo mejor me cuesta decirte cara a cara te amo, pero por WhatsApp te puedo decir te amo, te quiero, te adoro, eres el centro de mi vida. Sí, puede ser, no es lo mejor, digamos, no es lo mejor, pero sí que se diga en algún minuto también favorece. Ya. Es importante. O sea, los padres tienen la misión de hacer el ejercicio de que, a pesar de que estos hijos nacen con estas nuevas tecnologías, tienen que procurar los espacios para conversar. O sea, eso es fundamental para que en el fondo, como decía Viviana, el uso de las tecnologías no sea algo negativo para el niño, para su desarrollo. Aparte, los padres también tienen que hacer que los niños nazcan, o sea, no es que nazcan, pero desarrollen la capacidad de
de ser responsables con lo que ellos mismos están utilizando como tecnología. Y tú decías además antes, Catherine, cuando estábamos hablando de las redes sociales en general, tú decías que, claro, la gente como que no tiene menos temor a comunicarse a través de ellas, sí, porque no está el juicio. Por lo tanto, si yo, hijo, tengo un problema que me cuesta comunicarle a mis padres o a mis cuidadores cara a cara, a través de un WhatsApp o a través de un mensaje interno por Facebook, tal vez voy a tener más fácil, más confianza. Claro. Sí, pues lamentablemente estos niños, ¿por qué se refugian también tanto en la tecnología? Porque en realidad en el hogar no encuentran los espacios para comunicarse, como estamos diciendo. Lamentablemente los padres de estos niños son padres que tienden mucho a no escuchar, a enjuiciar, a culpar, a criticar, ¿no es cierto? Entonces, para prevenir eso, el niño prefiere entonces interactuamos por las redes sociales, más fácil. ¿Para qué me voy a exponer también para que mis amigos me critiquen, para que mi tío me juzgue? Mejor hagámoslo por WhatsApp. Y si me dice algo, apago nomás la pantalla y se soluciona el problema, ¿cierto? Claro. Me desconecto. Es mucho más sencillo. Pero ¿y qué pasa cuando el adulto no quiere meterse en estas tecnologías? No, que es muy complicado, no quiero entrar ahí. Hagámoslo a la antigua, conversemos cara a cara y se niega rotundamente a entrar en esta nueva área de comunicación. Yo creo que ese es un error, o sea, no... Sí, no es positivo, digámoslo así. ¿Por qué? Porque primero se da a entender que no tiene la flexibilidad para comprender las cosas que al hijo le gustan. Si es un modo preferencial de comunicarse o de pasar su tiempo, es importante que el adulto quiera compartir eso con él. Para el adolescente, para el niño es importante. O sea, le digo, sabes que yo no conozco, ayúdame, enséñame. Es la mejor forma de desarrollarse. Ahora, si efectivamente, no sé, tiene reticencia o no quiere o no le tinca, digamos, al adulto, bueno, hay que aplicar la creatividad, digamos, para llamar la atención del hijo y poder comunicarse de otra forma, poder pasar tiempo juntos de otra forma, cosa de sacarlos de este mundo virtual en el cual vive y poder desarrollar la relación padre-hijo o madre-hijo de la forma que a él le parece, digamos, pero compartir esos conocimientos virtuales digitales con él es muy positivo también. Ahora, todo en su justa medida es positivo, ¿ya? Si el tema son los extremos, ¿ya? Por lo tanto, también conocer un poco de cómo funciona el celular nos permite también evitar muchas cosas que nuestros hijos se pueden equivocar o pueden tener algún riesgo inminente, digamos, dentro de la web. Ahora, yo creo que como padres sí o sí está la responsabilidad de que por mucho de que le tenga rechazo a la tecnología, si nuestro hijo la está utilizando, tenemos que adentrarnos en esa tecnología, conocer qué está viendo nuestro hijo, preguntar qué está viendo nuestro hijo, manejar también esto del Facebook, lo del WhatsApp, porque así también podemos criticar con fundamento. O sea, si yo realmente creo que mi hijo está bajo un peligro en el Facebook, conozcamos el Facebook, conozcamos los amigos que tiene mi hijo, principalmente cuando son más chiquititos. O sea, no podemos dejarlos sin supervisión. Es una responsabilidad fundamental. Entonces, porque en el momento que yo me niego a estas cosas, mi hijo lo va a hacer igual, pero a escondidas. Claro. Y eso no es bueno. Pues hay que educarlo, hay que generar criterios en los niños para que ellos sepan cuándo apagar la pantalla y cuándo no. Entonces, eso es fundamental. Como papás tenemos la misión de hacerlo. Eso es fundamental, entonces, hoy en día, porque va junto con todas las recomendaciones que ustedes nos dieron durante el programa respecto de cómo debemos entender una comunicación efectiva. Tú, Catherine, delante lo señalabas muy... Viviana, disculpa, tú lo señalabas muy bien delante, Viviana, que efectivamente va por el lado de primero abrirnos espacio, no negarnos, y además validar. Entonces, exacto. Eso es fundamental. No puedo limitarme a dar instrucciones. No puedo ver al menor de edad solamente dándole instrucciones. Porque él también necesita, la comunicación efectiva tiene que ser en doble sentido. En doble sentido, claro. Exacto. Y esa es una principal lógica de cómo funciona la comunicación hoy en día. Catherine, Viviana, yo les quiero agradecer por haber estado hoy día con nosotros. Un tema que es bastante válido para todas las familias que nos pueden estar escuchando. Podemos darle muchas recomendaciones respecto de cómo mejorar, como tú bien decías delante, o sea, la comunicación, puede decir el papá, no sé, yo me estoy comunicando bien, lo he hecho todo el rato, si yo le dije tal cosa, sí, pero es que eso no es comunicación, porque no hubo respuesta.
Claro, no hubo feedback o retroalimentación. No supe si lo recibió ni cómo lo recibió. No sé si quieren ustedes, antes de terminar el programa, redondear alguna idea que se nos haya quedado en el aire. Principalmente abrirse un poquito, conversar con la almohada la posibilidad de ser más flexible y de conocer más el mundo de sus hijos, principalmente en lo que tiene que ver con ser adolescente, ¿ya? Si bien, no sé, pues las personas, pues, a veces yo he visto gente que no conoce sobre tecnología, sobre los celulares, y le da miedo quebrarlos, le da miedo a todas esas cosas, sacarse un poquito el miedo de esas cosas, de participar en eso, porque le va a favorecer mucho en lo que es su interacción con su hijo. O también aplicar la creatividad y hacer otras actividades que le permitan, que le llamen la atención al hijo y que le permitan, pero favorecer en general la comunicación con sus hijos en la familia es fundamental. Claro. Catherine. Yo creo que invitarlos nomás como familia a que hagan el ejercicio de mirarse a los ojos, de escucharse, de no interrumpirse, de generar espacios para que todos puedan hablar como familia. Y con eso, pequeñas recomendaciones ya se van a generar cambio al interior del hogar. Entonces, simplemente que invitarlos. Al final se disfruta bastante conversar en familia y van a ver que en general va a servir para el desarrollo de todos en el hogar, no solamente de los niños. Viviana, Catherine, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde en este programa de Fundación Crate. Les recordamos a nuestros amigos que ambas son profesionales del Centro de Diagnóstico Ambulatorio DAM Linares de la Fundación.